Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Desde la misma vamos a dar comienzo a la escuela bíblica en esta mañana. Seguimos en el libro del discípulo, en esta edición especial de salud integral. Estamos en la primera unidad, la autoestima. Y en la lección número 2, que es la que nos compete hoy, el título es Somos capaces y es en Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 15, pero también vamos a ir en parte a Éxodo capítulo 4. El objetivo de esta lección esta mañana es identificar aquellos complejos de inferioridad que deterioran mi autoestima porque limitan que yo cumpla con mis responsabilidades efectivamente y deducir las posibles experiencias que pudieron haber generado en complejos de inferioridad en Moisés. El vocabulario es complejo de inferioridad, que es el ser es embargado por un sentimiento de carencia de valor. El autosabotaje, que son conductas inconscientes que tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros. En la clase anterior enfatizábamos la importancia del autoconocimiento. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos y establecimos que si conocemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, tenemos un mejor autoconcepto y una autoestima positiva. Es importante reconocer las siguientes autoafirmaciones positivas. Tengo mucho valor porque fui creado por Dios. Tengo un propósito definido dentro de la voluntad de Dios. Dios conoce mis capacidades y me nombró administrador o mayordomo de la creación. Luego se deleitó viendo que todo lo que hizo era bueno en gran manera, y esto me incluye a mí. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Cuenta la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Éxodo es la forma latinizada de Éxodos, que significa salida, en inglés sería exit, y esta es la forma en que está en la Biblia de los 70 o Septuaginta. La fecha del Éxodo sería alrededor del 1445 antes de Jesucristo. En esta mañana vamos a analizar un encuentro directo, un encuentro personal y transformador con Dios. Tanto Moisés como tú y como yo tenemos que analizar este encuentro directo con el Señor. Moisés es la figura dominante del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. Moisés es hijo de Amram y de Jocabed. Nació en un momento crítico en la historia del pueblo hebreo cuando los israelitas se encontraban bajo el yugo de esclavitud en Egipto, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 1. De una manera milagrosa sobrevivió la política genocida del faraón y terminó viviendo como hijo adoptivo de una de las princesas egipcias. Moisés, al ser adoptado por esta hija del faraón, se desarrolló en la corte egipcia. Algunos estudios indican que a pesar de que los niños adoptados desarrollan un gran sentido de su supervivencia, se les dificulta desarrollar el sentido de pertenencia. Por eso se mantienen en una búsqueda constante de sus orígenes. Cuando ya era un hombre joven, Moisés vivía entre dos mundos. Por un lado, se sabía hebreo, se identificaba con su pueblo. Por otro lado, había crecido en la realeza egipcia, disfrutando los privilegios que dan el poder y la riqueza. Esa lucha por su identidad étnica y cultural explotó en violencia cuando Moisés
vio a un egipcio que golpeaba a un esclavo israelita. Moisés respondió matando al egipcio y enterrándolo en la arena. Empero los israelitas rechazaron su intervención, cuestionando quién lo había nombrado príncipe y juez sobre el pueblo hebreo. Y esto es porque había unos israelitas peleándose y Moisés interviene y uno de ellos, le dice que quién lo había nombrado príncipe y juez. Moisés pronto se dio cuenta de que su delito del asesinato del egipcio había sido descubierto y decidió huir del faraón, quien deseaba asesinarlo. Estos cuestionamientos retumbaron en la mente de Moisés durante mucho tiempo y dieron espacio que él realizara autosabotaje ante la misión que Dios le encomendó. Este hombre bicultural, bilingüe, fue rechazado por sus dos culturas. Por eso escapó al territorio de Madián, en la parte norte de la península de Arabia. Y allí conoció a un hombre llamado Renuel o Jetro, sacerdote de Madián, y se casó con Séfora, una de sus hijas. Hasta aquí la historia de Moisés es de fracasos. Su desarraigo cultural le impide relacionarse efectivamente tanto con los hebreos como con los egipcios. Así que Moisés bien pudo haberse quedado en el exilio el resto de su vida. Sin embargo, su futuro fue transformado gracias a una decisión de lo alto, una decisión de Dios. De acuerdo con Éxodo capítulo 2, del 23 y 25, Dios decide liberar a su pueblo esclavizado y necesita un líder con una cierta característica. Debe ser una persona que conozca la cultura hebrea y la cultura egipcia, que hable ambos idiomas, que pueda relacionarse tanto con el israelita esclavo como con los gobernantes de turno. ¿Y quién mejor que Moisés? Así que análisis de la escritura. Vamos allá a Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 15. Dice los versos del 2 al 5 que Dios escoge a Moisés manifestándose ante él de una forma milagrosa en una planta de espinas que ardía en fuego sin quemarse. A este elemento visible de la zarza ardiente se une un elemento audible. Dios le habla desde la zarza a Moisés, llamándolo 2 veces por su nombre, Moisés, Moisés. Sabiéndose ante una manifestación sobrenatural, responde, aquí estoy. Dios recalca la solemnidad del evento diciéndole, no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. El acto de quitarse el calzado es un símbolo de sumisión, de estar sumiso a la voluntad divina. Versos del 6 al 9, vamos a ver allí que después Dios procede a identificarse, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. De ahí surge la misión de liberar al pueblo de Dios, detallada en Éxodo 3, del 7 al 9. Dios delega la tarea misionera a un ser humano, en Moisés, como tú, como yo, a quien le dice, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés respondió con temor a la manifestación divina, cubriéndose el rostro para no ver a Dios. Por eso presenta una serie de objeciones, de excusas al llamado que de Dios recibe, igual y que tú y que yo. Objeciones, no puedo, yo no soy capaz, no me atrevo. La primera objeción es, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? La segunda es, si voy a los hijos de Israel y le digo, porque esto es a faraón, si voy al faraón
¿Cómo voy a ir donde Faraón? ¿Quién soy yo para presentarme ante el Faraón, el gran Faraón? Y si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y la tercera objeción es que tenía problemas de tartamudez, del problemas del habla, como indica Éxodo 4:10. Así que todo es una objeción. Primero, ¿cómo se me ocurre presentarme ante el faraón si me andan buscando para matarme? ¿Cómo voy a ir y en nombre de quién voy a ir a los israelitas? Y después, a fin de cuentas, yo tengo problemas del habla. Dios responde a la primera objeción afirmando de manera contundente, yo estaré contigo. Así que no es cuestión de quién soy yo, ni quién eres tú, mi hermano. Es que Dios está presente, que la presencia de Dios debe ser suficiente para aliviar tus temores, mis temores y el temor de Moisés. Yo estaré contigo. La respuesta divina a la segunda objeción es más compleja, dado que la pregunta de Moisés puede interpretarse de distintas maneras. Por un lado, podemos tomarla como una pregunta lógica y sencilla. ¿A nombre de quién he de hablar? ¿A nombre de quién yo voy a llevar este mensaje? Por otro lado, podemos tomarla como un intento de dominar a Dios. ¿Y esto por qué? Porque en el mundo bíblico se entendía que quien conociera el nombre de un espíritu podía dominarlo y se puede interpretar de esa forma. Esto lo vemos claramente en el Nuevo Testamento cuando Jesús pregunta el nombre de los demonios antes de expulsarlos. Así que, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Se puede interpretar de las dos formas. Uno para dominarlo, ¿verdad? Así que no sabemos de si en realidad Moisés, cuál era la intención pero sí sabemos la respuesta divina, la respuesta de Dios. Dios no le contesta a Moisés quién soy yo, sino le dice, en lugar de declarar su nombre, Dios responde con un juego de palabras, diciéndole, yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Los tiempos verbales en hebreo son fluidos, así que la frase se puede traducir como yo soy quien fui, yo soy el que seré, o yo soy el ser hoy. Así que pasado, presente, futuro, yo soy el eterno. En todo caso, Dios le ordena a Moisés que le diga al pueblo que el gran yo soy es quien le envía. La respuesta a la tercera objeción es doble. Por un lado, Dios puede enseñarle a hablar, Dios le puede corregir el problema que tiene de tartamudez. Por el otro lado, Dios designa a Aarón, su hermano, el sacerdote, para que sea el portavoz de Moisés en el proceso de liberación del pueblo hebreo. Así que entonces, el verso 3:1, apacentando Moisés las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Así que ya él estaba en el norte de Arabia, allá, trabajando con los ganados de Jetro, su suegro. Entonces, dice Éxodo 18 que la familia era compuesta de lo siguiente: Jetro, suegro de Moisés; Séfora, la mujer de Moisés; los dos hijos, uno se llama Gersón, porque dijo forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llama Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Así que Gersón significa forastero y Eliezer, Dios ayuda. Así que Jetro significa excelencia, era un sacerdote en Madián, en Arabia, y su suegro de Moisés.
En Éxodo 2:18 se le llama por otro nombre, se le llama Reuel, que significa amigo de Dios. Séfora significa pajarillo, pajarito, ave. Gerson, un extranjero allí. Eliezer, mi Dios es ayuda. Oreb significa desierto, soledad, montaña del terreno seco, montaña grande. Así que el monte de Oreb es un monte bien importante. Es la montaña donde Moisés recibió su comisión, donde hizo brotar agua de la roca allí en Oreb y donde la gente se desprendió de sus joyas en señal de arrepentimiento. Pero también nos dice la escritura que Elías huyó a este monte santo. Primera de Reyes 19:8. Dice que se levantó, comió, bebió, se fortaleció y anduvo 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Nos dice que se le apareció a Moisés en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? El fuego, recordemos, es símbolo de la presencia y el poder de Dios. El fuego, símbolo de la presencia de Dios. Por eso en Hechos 2:3 vemos que dice la escritura que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En otras palabras, el Espíritu Santo a los apóstoles allí en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que el fuego es un símbolo de la presencia y el poder de Dios. En Deuteronomio 33:16 hay una bendición hermosa y yo te la doy en esta noche, en esta clase, mi hermano. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre tu cabeza, según la cabeza de José. Así que la gracia del que habitó en la zarza venga sobre tu vida. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios, por el concepto que había de que el que veía a Dios moría. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Verso 8, por eso he descendido para, 1, librarlos, sacarlos, librarlos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven por tanto ahora, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Que ya lo leímos anteriormente. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Así muchas veces le contestamos a Dios: ¿quién soy yo para hacer esta tarea en la iglesia, en la misión, en mi trabajo? ¿Quién soy yo? Dios le respondió: yo estaré contigo. No le dijo: pues Moisés, tú eres así, 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 así. No, Dios le dice:
yo estaré contigo. ¿Para qué? Para que Moisés se autoanalice, haga el ejercicio que hacíamos la semana pasada. Yo estaré contigo, bástate mi presencia, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Así que yo estaré contigo en la respuesta. Cuando tú le digas a Dios, ¿quién soy yo? Dios te va a contestar, yo estaré contigo. Verso 13, dijo Moisés a Dios, se traduce de la palabra hebrea Elohim. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado, el que era, el que es y el que será, el eterno. Y en el verso 15 de ese capítulo 3 señala, dijo además Elohim a Moisés. Estoy leyendo de la Biblia textual, de la BTX, Biblia textual. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Y entonces hay 4 letras ahí, YHVH. Eso se llama el tetra de 4, gramatón. El Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre, para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Ahí entonces Dios le da a Moisés cuál es el nombre de este Elohim, de este Dios. Y el nombre es lo que se ha traducido como Jehová. Hoy en día se entiende que Yahvé es una traducción más correcta. De hecho, en todas estas versiones, Biblia textual, Biblia Jerusalén, Reina Valera 95, 60, Nueva Traducción Viviente. Si ustedes se fijan, se traduce de distintas formas. Biblia textual deja las 4 letras originales hebreas. Biblia Jerusalén traduce Yahvé, Reina Valera el Señor, Reina Valera el 60 Jehová, y Nueva Traducción Viviente también traduce Yahvé. En Éxodo 6:2 dice, Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Reina Valera el 95. En Biblia textual se traduce, y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy, y le da las 4 letras. Yo soy Yahvé, el Señor, como usted lo quiera traducir. En Éxodo 6:3 dice, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente, pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. Cuando vamos a Biblia textual, dice que Dios dice, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente, pero con mi nombre no me di a conocer a ellos. Interesante, ¿verdad? Solo a Moisés y luego de Moisés en adelante, porque ahí le dice que será mi memorial de generación en generación. Ese es mi nombre. Yahvé es mi nombre. Así que en Biblia Jerusalén textual dice yo Yahvé, yo las 4 letras, yo soy Jehová, yo el Señor. El nombre del Dios del pacto. Este es el nombre del Dios del pacto. Esto se llama el tetragramatón. Con ese es que está haciendo pacto Moisés y estamos haciendo pacto tú y yo. Estas 4 letras son las consonantes, ¿verdad? El Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a, y las 4 letras, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, diré yo a Jehová, diré yo a Yahvé. Elión es el Altísimo, el más fuerte entre los fuertes. El Shaddai, el Dios todo suficiente, el todopoderoso, nuestro Dios. Por reverencia y para no pronunciar el sagrado nombre, los israelitas leían Adonai, Señor, o Elohim, Dios, donde figuraba el nombre de Jehová. Por reverencia, para no pronunciar el nombre sagrado de Dios. Y como las vocales del nombre Jehová no se escribían, se perdió la pronunciación y poco a poco se fueron sustituyendo por las vocales de Adonai, con la A, E o A. Así que se acuñó la ortografía Jehová, que quedó establecida del siglo VI. Pero a partir del siglo XX las Biblias corrigieron la palabra Jehová por la de Yahvé, 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 que significa el que es o el que hace que sea, que resulta una traducción mucho más ajustada al original. Hay una pregunta interesante que Dios le hace a Moisés y te hace a ti, me hace a mí en este día. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano para poder llevar la obra, el ministerio, para producir ese ministerio, para lo que te hayan asignado en la iglesia, lo que tú entiendas que el Señor te ha llamado? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le pregunta el Señor aquí en Éxodo 4:2 a Moisés. Una vara, responde Moisés, una vara. Échala al suelo. Y la echó al suelo, se convirtió en culebra y Moisés huía de la vara. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Señor, el Dios de tus padres. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y esa vara Dios lo convirtió en las manos de Moisés en una culebra. Moisés se asustó y huía de la culebra. Así que se asustó del milagro que Dios había hecho en su vida. A veces nos asustamos de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Por eso creerán, por la culebra, por la vara convertida en culebra. Entonces, más adelante dice, le dijo, métete ahora tu mano en el seno. Metió la mano y la sacó leprosa, como la nieve. Y si aún no creen, ni por la culebra ni por la lepra, estas dos señales, tomas agua del río, la derramas en tierra y se convertirá en sangre sobre la tierra. 3 señales que le da el Señor a Moisés. ¿Cuántas señales nos da a nosotros cuando Él nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? En otras palabras, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué le puedes ofrecer al Señor para avanzar el reino? Y ni aún creen, pues convierte el río en sangre. Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. En otras palabras, mira qué interesante. Moisés lo que dice, ni antes de que tú hablaras conmigo, ni a pesar de tú haber hablado conmigo desde la zarza, yo sigo igual. Yo sigo torpe y tardo en hablar. Ni antes ni desde indica que según él, según Moisés, su problema era algo permanente y que el encuentro con Jehová no había cambiado las cosas. ¿Cuántas veces pensamos en esta misma línea? Mis defectos son permanentes. Mis defectos son permanentes, no hay cura, no hay forma de que, ni aún con un encuentro
personal con el Dios de la gloria. Eso fue lo que dijo Moisés y eso es lo que dice muchas veces tú y yo. Pues mira, dependa del poder de Dios. Los sentimientos de incapacidad de Moisés eran tan fuertes que no pudo confiar ni siquiera en la habilidad de Dios para ayudarlo. ¿Cuántas veces ese es nuestro sentimiento? Somos incapaces. La lección esta mañana es, somos capaces. Pero el sentimiento de Moisés era que era incapaz. Era tan fuerte el autosabotaje que él tenía. Una autoestima tan baja por todo este conflicto que él había tenido en su vida, todos los conflictos, y eso entonces no podía confiar en él mismo. No confiaba que Dios podía cambiarlo. El verso 12 dice, ahora pues ve que yo estaré en tu boca, te enseñaré lo que has de hablar, le dice Dios a Moisés. Yo te enseñaré lo que tú vas a hablar. ¿Y qué dice entonces? Ay, Señor, envía a otro. No me enseñes nada. Yo no quiero, yo no puedo, no tengo tiempo. Envía a otro que lo haga, que lo hace mejor, que dirija el culto, que predique, que dé clase, que atienda a los niños. Otro lo hace mejor que yo. Entonces Jehová se enojó, Dios se enoja y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él es un pico de oro? Él habla bien. Pues mira, él saldrá a recibirte y él al verte se alegrará en su corazón cuando tú llegues allá a Egipto. Entonces, tú le hablarás, pondrás en su boca las palabras que yo quiero que él diga, y yo estaré en tu boca y en la suya. Fíjate qué impresionante. Cuando nos quejamos ante Dios y le decimos, manda a otro, Dios dice, no, Nine, vas tú, busca a aquel, tú le dices y tú lo ayudas y él entonces da el frente, que es lo que dice aquí. En otras palabras, Aarón va a ir donde el faraón contigo, van los dos y él es el que va a hablar, pero tú le dices qué es lo que tiene que hablar. No te vas a zafar de esta misión. Entonces, dice Éxodo 4:20, terminando ya Moisés, ya se cansó de pelear con Dios y dijo, pues me toca, no hay de otra. Y entonces Moisés tomó a su esposa Séfora, a sus dos hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés, ¿qué tomó? La vara de Dios en su mano. Por eso la pregunta que Dios nos hace, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu vida? ¿Qué capacidades tú tienes? Y aquí ya no es la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios en mano de Moisés. Dios convierte aquellas dones que podamos tener, aquellas capacidades, Dios las multiplica para que seamos de bendición a otras personas. Ese gran yo soy se identifica como el Dios que se revela en la historia del pueblo de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y ese es el Dios que proclamamos, a quien servimos y a quien amamos. Aleluya. Ese Dios, el gran yo soy, escucha el clamor de los oprimidos, conoce su angustia. Ese Dios, el gran yo soy, transforma a Moisés y te transforma a ti y me transforma a mí. Quien pasamos a ser de un Moisés pasa a ser de un hombre en busca de identidad. Soy hebreo, soy egipcio, que yo soy. Soy un peregrino y extranjero. Y sentido de misión a ser el líder de un gran movimiento, el gran Moisés, el líder que logró liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ese es el Dios de Jesucristo,
quien también se identificó con la frase yo soy, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Óyelo bien, Cristo es el único camino, verdad y vida. Hay un texto en Juan 18:6 que dice, cuando lo fueron a arrestar en el Getsemaní, estaban buscando a Jesús de Nazaret. Y cuando él les dijo, yo soy, ego eimi, ellos cayeron al suelo. Tan poderoso fue el mero hecho de decir yo soy, porque ego es yo, eimi, yo existo, yo soy el que soy. Así que Cristo es el ángel de Jehová, como hemos estudiado últimamente, y también el gran yo soy. De hecho, aquí en el Evangelio de Juan, él dice que él es el pan de vida, luz del mundo, él es la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, camino, verdad y vida. Y la vid verdadera, Jesucristo, el gran yo soy. En estos momentos, haz el ejercicio que tiene el libro del discípulo. Toma un tiempo para mirarse al espejo y enfréntese a todo aquello que hay en usted y le hace sentir incapaz e insuficiente. Mírese con atención en silencio y conteste. ¿Qué ves en el espejo? ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? ¿Tú la conoces? ¿Qué fortalezas tiene esa persona? ¿Qué debilidades tiene esa persona? ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? Es una autoevaluación, mirarse al espejo. No dejen de hacer en sus casas este ejercicio. En resumen, Moisés no fue esclavizado como el resto de los hebreos, pero se mantenía preso de sus complejos de inferioridad, sus inseguridades, limitaciones y por consiguiente su pobre autoestima. Cuando Dios nos encomienda una tarea, puede ver más allá de nuestras limitaciones. Y Dios, al que llama, capacita. Si Dios te llamó, el Señor te va a capacitar, como hizo con Moisés, como ha hecho con montones de líderes en la iglesia. No faltarán los recuerdos de experiencias que han minado nuestra autoestima, pero ahí está Dios para recordarnos su permanente presencia con nosotros y Él va a completar la obra que Él comenzó en nosotros. Aleluya. Oramos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de examinarnos. Pedimos perdón por todas las objeciones y excusas que hemos expresado para no realizar las tareas que nos has encomendado. Reconocemos que con tu acompañamiento somos capaces, Señor. Somos capaces. Ayúdanos a desechar las inseguridades, los temores y el menosprecio hacia nosotros mismos. Tú eres el gran yo soy, quien nos capacita, quien nos fortalece y quien nos perfecciona cada día más para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. La lección de la semana próxima la encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 3, versos del 12 y luego en el capítulo 4. Así que, y el título es Somos decididos, como esta gran mujer, Esther, allá en Babilonia, perdón, en el reino persa. Desde la primera iglesia bautista te habló el hermano Joaquín Lavoy,
Aquí tenés el correo electrónico, los teléfonos de nuestra iglesia y también lo encuentras en el Paladín. Aquí están los teléfonos y una bendición para todo el pueblo de Dios de parte de la iglesia y de la reverenda doctora Magda Aguirre, nuestra pastora general. Dios les bendiga, Dios les guarde.